buenas noches, soy Nancy Sea y es un gusto para mí regresar a este espacio dedicado a la discusión de temas legislativos. Esta vez contamos con la presencia de Kenia Gómez, periodista de YSUCA, y Claudia Ortiz, coordinadora de Proyecto Cero. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los incidentes que se realizaron o que se dieron en la temporada vacacional y pues que han generado muchas reacciones en torno al uso discrecional que se hacen en muchas ocasiones de los fondos públicos. Bienvenidas, chicas, es un gusto para mí contar con su presencia. Buenas tardes, Nancy, ¿qué tal? Un gusto a todos los televidentes de estar acá en este espacio. Ok, como periodista, Kenia, quisiera empezar contigo. ¿Cómo ves tú esta revelación, no sé si llamarla así, pues es algo que se genera comúnmente en las instituciones del Estado, o por lo menos se percibe así, que hay ciertos funcionarios que pueden estar haciendo mal uso de los beneficios que tienen por el hecho de tener un cargo importante? En el caso del diputado David Reyes, que autorizó a su hermana viajar a Nicaragua en un vehículo nacional, pues más allá de cuestionar la ética del diputado, pues sale a relucir el tema de qué estamos pagando nosotros como población, ¿verdad?, para esos funcionarios o para estas personalidades públicas. ¿Qué te ha parecido este incidente y qué es lo que realmente viene a abonar al tema? Bueno, primeramente, gracias por invitarme, Nancy. Fíjate que yo creo que estas situaciones siempre han ocurrido. Sin embargo, creo que ahora se da un elemento bien importante y que son las redes sociales. Este caso que me comentás del diputado Reyes fue a través precisamente de las redes sociales que se hizo presión. La población, recuerdo en esos días vacacionales, hizo presión y yo me enteré también por esos medios, ¿verdad?, por las redes sociales, de cómo pues la hermana de él pretendía sacar este vehículo asignado a la persona del diputado, y pues inmediatamente la reacción fue indignación de parte de los salvadoreños. Y como no, pues lo que tú mencionabas, es decir, los fondos públicos son para cosas importantes, ¿verdad?, pero no para este tipo de situaciones. Como te digo, yo creo que siempre han existido, ¿verdad?, pero ahora como que la denuncia pública, la denuncia ciudadana está allí como a flor de piel, ¿verdad? Los ciudadanos, creería yo que estamos también despertando, ¿verdad?, de poder denunciar este tipo de hechos lamentables, no ha sido el único, ¿verdad? Pero en el caso específicamente del diputado, sí quiero comentarte que, bueno, como ciudadana me indigna, y como periodista sí creo yo que nosotros también como comunicadores tenemos la gran responsabilidad de denunciar, ¿verdad?, este tipo de hechos. Y precisamente la prensa pues ha sido objeto de muchas críticas en esta ocasión, y quiero pues que me hables tú de esto, Claudia, teniendo en cuenta que tienes cierta experiencia en temas de transparencia en la función pública. En el segundo caso, que se da prácticamente como un vuelto, ¿verdad?, político, me tocaron al diputado de cierta partido político, vamos con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, que es del partido en el gobierno, y sacamos cierta lista, ¿no?, de más de $50,000 gastados del fondo circulante. Hablamos de transparencia todos los días, a partir de la entrada del gobierno de Mauricio Funes, pues se habla mucho de transparencia, pero estamos viendo que solo de manera superficial. ¿Cómo percibes tú este tema? En primer lugar, creo que ha sido bueno que salieran a la luz estos dos casos, estos dos ejemplos de uso de recursos públicos con procedencia o con destino dudoso, más bien. Son casos parecidos, pero diferentes en su fondo, creo yo. El caso del diputado Reyes es un caso clásico de uso de fondos o de recursos, más bien públicos, para un uso privado. Es emblemático el uso de los carros del Estado para fines privados. El caso de la presidenta de la Asamblea Legislativa, mi percepción es que ahí hay unas áreas grises, porque el reglamento parece ser, y ahí depende también de la interpretación que se le dé, y parece que no hay un consenso, digamos, en ese aspecto, estaba ella legitimada para utilizar esos fondos de esa manera. Una cosa es lo legal, otra cosa es lo moral o lo ético o lo conveniente para el desarrollo del país o lo prioritario.
Yo veo que también, pues, metiendo otro tema, hay que pasar de lo coyuntural a lo estructural. Y sabemos que desde siempre han habido ese tipo de usos patrimoniales o clientelares o como quiera denominarse de los recursos públicos. Y ahora está el elemento de las redes sociales, que es muy importante porque la gente de repente empieza a empoderarse o a expresar más bien su indignación, pero eso no termina de trascender la barrera de la participación ciudadana. Trasciende la barrera de la participación ciudadana y genera un show mediático. Genera un show mediático, así es. Pero no abona más. Sería muy bueno que trascendiera esto a la toma de acciones concretas, a la toma de acciones legales concretas, por parte de la ciudadanía, por un lado, ya sea con denuncias, etcétera, y creo que algunas organizaciones han empezado a realizar esas acciones, pero también impulsando nueva normativa que permita un control un poco más transparente y un poco más también concienzudo de esos recursos. Estamos hablando del desarrollo del país. El desarrollo del país necesita financiarse de alguna manera y el dinero que se ocupa, haga usted la cuenta, pues de aquí a Nicaragua, por ejemplo, cuántos galones de gasolina, por lo menos unos $60 de gasolina se usaron ahí. ¿Cuánto podemos contar en la depreciación de ese vehículo que es de todos nosotros? Para un uso muy particular que es la Asamblea Legislativa. Facilitar el ejercicio de la función, legislativa, ¿no? Y yo creo que el ejercicio que debemos hacer es cuál es el costo de estos actos, el costo de la corrupción o el costo de utilizar, en el caso de la diputada Lorena Peña, en un área gris, es decir, ¿dónde empieza o dónde termina más bien el interés público? Porque son fondos de la Asamblea en actividades de la Asamblea, pero ¿dónde empieza el interés del partido o el interés de ella? Y entonces ahí se entrecruzan esos dos intereses y habría que abrir una discusión un poco más profunda al respecto. Ok, me parece muy interesante lo que mencionabas, Claudia, porque este fondo circulante que prácticamente funciona como una especie de caja chica, ¿no? Para atender ciertas emergencias, representa el 2% del presupuesto asignado a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando, si hacemos la comparación con este presupuesto aprobado para el 2016, estamos hablando de $59 millones que se le destinaron este año a la Asamblea Legislativa para que pudiera funcionar. Si hacemos el cálculo rápido, estamos hablando de $1.1 millones destinados a este fondo circulante. El diputado Gallegos mencionaba que mensualmente ellos tienen habilitado $11,000 mensuales que se están gastando, como lo hemos visto. Lamentable pues que haya sido la misma presidenta de la Asamblea Legislativa la que haya venido como a dar el ejemplo, ¿vea?, de las cosas que se están comprando y cómo se está utilizando este fondo. Y tú mencionabas algo bien importante y es que no existe un mecanismo para regular esto. ¿Dónde termina la legalidad de mi buena acción? Porque ella decía, algunas cosas se utilizaron para donaciones que se le hacían a las comunidades. Sin embargo, el fondo circulante mismo está regido por un reglamento del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda no permite ningún tipo de donación. Así es. Pero si nos vamos a ir a la parte moral, ¿no?, y a la parte de soy humanitaria, pues cualquiera podría decir, pero $300 para ayudar al pueblo no está mal, pero tampoco es legal. ¿Cómo lo interpretas tú, Kenia? Mira, yo creo que, como tú bien lo decís, ¿dónde está el límite? Es decir, si bien es cierto, está designado, ¿verdad?, ese monto para ese fondo circulante o fondo de emergencia que se le llama, pero también debe ser fiscalizado. Y yo me pregunto también acá, ¿dónde está el rol de la Corte de Cuentas? Porque hasta donde yo tengo entendido, la Constitución de la República le asigna ese rol a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Tiene que vigilar, fiscalizar el tesoro del Estado, dice la Constitución, y también la forma en que se ejecuta el presupuesto de la nación. Pero acá nos enteramos cuando se aprueba el presupuesto, por ejemplo, pero al final del año no te enterás si aquel dinero que iba para un rubro específico se gastó en eso específicamente o no, o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, yo creo que ¿dónde está el rol de la Corte de Cuentas? ¿Está haciendo realmente el rol que le compete hacer, el rol que le establece la Constitución de la República? Y es tan fácil cuestionar a esta institución, pues la Corte de Cuentas, como tú lo decías, tiene el trabajo de auditar los fondos públicos y cómo se ejecutan estos. Actualmente estamos acéfalos en esa institución. Está trabajando pues de manera administrativa, de la manera normal,
Sin embargo, nos retrocedemos, ¿qué? 4 o 5 meses, vemos que habían extendido un finiquito, por ejemplo, a un expresidente de la República, de los que ellos no tienen registro. Pero aparece el documento en redes sociales y tú dices, bueno, ¿y qué está haciendo la Corte de Cuentas realmente? O sea, hay toda una red de corrupción dentro de las mismas instituciones que también están dificultando que la población misma pueda conocer estos datos y exigirlo, porque como ustedes lo decían, las redes sociales ahora se han convertido en una herramienta fundamental y de las que muchos de los periodistas nos damos cuenta a través de eso, de ciertas irregularidades, porque le toman foto al funcionario y pues uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Yo creo que debemos pasar de ser ciudadanos de redes sociales o ciudadanos de escritorio, de sofá, a ciudadanos de firma de recibido, firma y sello recibido, o sea, de entregar documentos, de hacer acciones legales, concretas. La Corte de Cuentas tiene un departamento de participación ciudadana y pues no sé qué tantas denuncias recibirá, si se limitará solo a, bueno, esto de los carros públicos, pero ahí es donde lo que yo decía, pasar de lo coyuntural, de la agenda mediática, del momento, de la moda del momento, ¿verdad? Estar enterados de la noticia de este día, a pasar a lo estructural. Justamente los mecanismos de control, como la Corte de Cuentas, son fundamentales y siempre ha sido el gran elefante blanco en el sistema de control político en el Estado. Y damos por hecho y damos como algo normal y ya sabemos qué va a pasar, que la Corte de Cuentas va a ser una moneda de cambio política y no debe ser así. Digamos, es el ente que va a controlar que todas esos fondos las instituciones se inviertan bien. Así es. Y además, por ejemplo, sí, la Corte de Cuentas se sube al Tribunal de Ética, pero parece casualidad o no sé, pero todas esas instituciones de control, pues básicamente están ahí como haciendo, pero no haciendo su trabajo. Pero somos los ciudadanos quienes debemos trabajar más activamente para activar estos mecanismos y obligar estos mecanismos al usarlos a que funcionen. Pero ¿no te parece a ti que también es un poco pues indignante, no de repente pedir información sobre alguna institución? Y creo que la mayoría de periodistas y organizaciones que trabajan en estas temáticas, pues nos ha pasado que de repente nos dicen, sí, le vamos a contestar en 10 días con eso de la ley de acceso a la información. Perfecto, 10 días, pero mire, dentro de otros 10 días vamos a usar la prórroga, ¿no?, de la información, y de repente te salen con que es reservada esta información. Entonces, ¿no realmente parece indignante la misma utilización o manipulación que se le está dando a una ley de acceso a la información que tiene todas las intenciones de revelarle a la población qué se está haciendo con sus impuestos, pero también el uso discrecional que se hace dentro de las instituciones de esta normativa misma? ¿No te parece un poco, pues prácticamente que mejor para qué llego a la institución y pido o llamo o pierdo mi tiempo si no me van a dar nada? Yo creo que al contrario, porque es normal este proceso de resistencia de las instituciones a dar más acceso a información, a ser más transparentes. Es normal porque el poder siempre se va a resistir a ser controlado, pero no pueden haber áreas de poder exentas de control. Y en la medida que se van creando los mecanismos legales, estos van peleando con una cultura política también que tiene trazos de autoritarismo y de corrupción muy grandes. La cultura solo la vamos a cambiar en la medida que se utilicen otras formas de hacer política, otras formas de hacer ciudadanía que rompan con esos esquemas de autoritarismo y de corrupción. Entonces, al contrario, yo creo que para que funcionen los mecanismos hay que utilizarlos y tenemos un Instituto de Acceso a Información que ha tenido precedentes importantes, pero no ha sido porque el Estado ha promovido, digamos, causas, sino que han sido organizaciones ciudadanas y han habido grandes, digamos, conquistas en ese sentido. Creo que hay que seguir utilizando los mecanismos y cobrar cada vez más conciencia del el costo de la corrupción, por un lado, y otro, el rol de los funcionarios como responsables delegados del poder y de los ciudadanos en la otra parte como quienes debemos de ser vigilantes. Ok, con esta valoración nos vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos en el siguiente bloque, vamos a estar hablando un poco sobre el desbalance que existen en los presupuestos del Estado y por supuesto cómo temáticas como el salario mínimo y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños también se entrelaza con el mal uso de los fondos públicos. Volvemos en unos minutos, nos vamos a un corte.
Muy buenas noches, continuamos en este espacio de análisis legislativo. Contamos con la presencia de Claudia Ortiz, investigadora y coordinadora de Proyecto Cero, y también con Kenia Gómez, periodista de YSUCA. Estamos conversando un poco sobre los últimos incidentes que se han dado y que han puesto en la mira de todos el uso de los fondos públicos por parte de diputados de la Asamblea Legislativa. Abordábamos en el bloque anterior que no existen realmente mecanismos, que la sociedad tiene que tomar un rol más protagónico y denunciar ciertas irregularidades que se analizan o que se ven en la calle, y pues tal como ha pasado con los diputados, no ha sido las fuentes periodísticas, las mismas redes sociales las que nos han dado este tema para poder conversar esta semana. Sin embargo, también existen otros temas que surgen, pues, y uno se pregunta por qué tanto desbalance en los presupuestos de nuestro país. Estamos con una Asamblea Legislativa que tiene alrededor de 50 millones de dólares para gastar todo el 2016, mientras que tenemos a una Fiscalía General de la República con un presupuesto de 62.6 millones de dólares. Y pues aunado a eso, durante el año pues se le han ido destinando ciertas obligaciones a la Fiscalía, como el tema de la ley de amnistía, que ahora se les está obligando, y pues se les dice, tienen todos los casos, investiguen. Pero si no hay recursos, ¿cómo lo van a hacer? ¿No parece un poco incongruente esta necesidad o este pleito de poderes que no priorizan, no sabemos si vamos a priorizar mantener a los diputados, darle seguridad a la población o qué? ¿Cómo lo evalúas, Kenia? Bueno, tú decís, no hay recursos. Yo creo que recursos sí hay. O sea, recursos hay. Lo que están mal enfocados, están mal distribuidos, están mal orientados. Se gastan donde no se tienen que gastar, lo que decíamos anteriormente. Entonces yo creo que allí hay un rol bien importante de nosotros los periodistas, los ciudadanos, también movimientos de ciudadanos que han surgido recientemente, muchos, ¿verdad? Algunos más políticos, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero sí, yo creo que hay que estar vigilante. O sea, si decíamos anteriormente, si la Corte de Cuentas no hace su papel como lo debería de hacer, creo que nosotros como ciudadanos debemos empujar, ¿verdad? Y lo que tú decías, a veces hay malestar de parte de algunos al saber que pedí cierta información y que no se te da. Yo creo que eso no debe de ser un impedimento para que nosotros continuemos haciendo nuestra labor. Y volviendo a lo que mencionabas anteriormente, se dice, sí, recursos hay, si no veamos pues todo lo que se aprueba cada año en el presupuesto general de la nación. Y no digamos que a mitad del año casi siempre se están pidiendo reajustes. Tenemos más de 115 millones de dólares para diversos proyectos que están por vencer. Exacto, se piden reajustes, se piden también préstamos. ¿Cuántos préstamos están en proceso ahorita en la Asamblea Legislativa para diferentes rubros? Solo mencionar el de ANDA, que son más de 70 millones, ¿verdad? Y otros. Pero cuando te pones a pensar y decir, bueno, todos estos gastos, los 11,000 mensuales que mencionabas tú, y todo esto que se gasta, haciendo un análisis, todo esto podría alcanzar realmente para instituciones como la Fiscalía, que necesita para realizar su trabajo, hacer más investigaciones, y otras instituciones que no cuentan con el dinero necesario para poder llevar a cabo sus objetivos. Entonces, yo creo que dinero sí hay, pero hay que saber distribuirlo. Si no es que no puedan distribuirlo, es que no quieren, no tienen la voluntad para poder hacerlo. Estamos a las puertas de una discusión muy importante para nuestro país, y es que pues ya se sentaron los diversos partidos políticos con el gobierno y han dicho, necesitamos urgentemente aprobar bonos para poder solventar nuestra deuda externa, pero también para hacer sostenible las finanzas del Estado. Y hablamos de una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué realmente debe de significar este concepto? Porque mucha gente podría decir, bueno, quieren aprobar nuevos impuestos o vamos a hacer recortes a ciertos funcionarios, a los salarios y algunos gastos, decía el gobierno, pero ¿qué debe de significar una ley de responsabilidad fiscal para poder salir a flote, Claudia? Sí, se discute mucho topes, por ejemplo, para el endeudamiento y otro tipo de mecanismos que hagan sostenible o que hagan realista el gasto público versus lo presupuestado versus el ingreso.
del Estado. Aquí el tema, y tal vez volviendo a lo que hablábamos al principio, es el costo de la política versus el costo de las políticas públicas. El costo de la política, es decir, de la acción de los actores políticos o del trabajo de los actores políticos, sean diputados, sean magistrados, sean presidentes de la República y ministros, y cuánto cuesta realizar políticas públicas para el funcionamiento del Estado y para el desarrollo del país. No solo mantener al Estado con respiración artificial, como estamos ahorita. Porque esto sería una respuesta inmediata, sería un respiro, pero al siguiente año podríamos sino estar poder pidiendo más invertir en el desarrollo del país. Ahora, eso parece una utopía cada vez más lejana, porque el endeudamiento es cada vez más grande, ¿sí? Nada más en el presupuesto del 2014, por ejemplo, al final el cambio, digamos, que hubo entre lo presupuestado y lo ejecutado eran como 1.000 millones que se cubrían con deuda y que iban a parar a, digamos, el rubro de desarrollo social, por ejemplo. Entonces, esos ajustes terminan de pasar, digamos, la prueba democrática, que lo aprobado es lo ejecutado. Ahora, ¿por qué hablamos de los desbalances? Porque hay una diferencia tan grande entre instituciones que trabajan muy precariamente, como la policía, la fiscalía, la carga que tienen los fiscales, por ejemplo, o los diferentes tipos de necesidades no cubiertas que tienen los policías, en los hospitales, en las escuelas, etcétera. Lo sabemos, es algo conocido, y un desbalance de una ostentación muy grande y de unos lujos muy grandes en otras esferas del Estado, donde se derrocha el dinero de una manera más indiscriminada. Creo que hay que hacer un análisis, digamos, colectivo y de país sobre qué queremos financiar. Parece que el control de para dónde va el país está en una élite política, pero no se ha discutido democráticamente en el país como una gran agenda nacional de hacia dónde queremos desarrollar el país, hacia dónde queremos llevar el país, nuestro desarrollo de aquí a 20 años, a 50, a 100 años, y parece que no nos atrevemos a soñar a 100 años porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí, vamos a estar vivos, pero... Todo parece ser una pantomima, ¿no? Pero parece que esas decisiones se toman nada más con los intereses de quienes están en el poder para seguir en el poder, y no con los intereses de toda la población o del bien común, como digamos, esa palabra mágica que hablamos siempre, el bien común, pero hacia dónde queremos llevar el país y qué estamos dispuestos a sacrificar, ya sea como contribuyentes o como ejecutores del presupuesto, para llegar a ese punto. Y en ese sentido podríamos tener ya algunos criterios para establecer qué vamos a financiar y qué no, y entonces hablar de responsabilidad fiscal, porque hay derechos que son derechos humanos y se tienen que cumplirse, digamos, pero la realidad es que no hay recursos suficientes para cubrir los derechos humanos de toda la población en salud, educación, etcétera. Pero debemos saber priorizarlo, pero en una discusión más democrática, más abierta a la ciudadanía, y no en élites de poder que desde los acuerdos de paz y mucho antes están incrustadas en el Estado. Ok, y eso es importante, y pues traigo a colación el tema del salario mínimo. No se ha llegado a un acuerdo, sorpresivamente, bueno, ya existe un acuerdo realmente, pero sorpresivamente surge este incremento y todos hablan de alrededor de 13 centavos, ¿no?, por hora. Y tú te preguntas cómo es posible que los funcionarios públicos, aparte de estar derrochando el dinero, tienen asignado un salario, aparte de eso tienen asignado costo de alimentación, vehículos, gasolina y diferentes beneficios y servicios que se les ofrecen a ellos como funcionarios públicos, y vemos a una clase política que también, pues ahora en el gobierno, está abogando por un salario justo, dice. ¿Y cómo esto contrasta con la realidad, que como tú lo decías, esas decisiones que se toman en la élite? Kenia, existen muchos informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues, que nos identifican como un país altamente violento, con bajos niveles de cobertura de alimentación, de recurso al agua, tantos derechos humanos que se están violentando en nuestro país, y no vemos tampoco que se quiera actuar o se quiera dirigir o enrumbar al país a cumplir esos derechos específicamente. ¿Cómo analizas tú el tema de que todavía pues no se ha logrado tener la apertura de parte de los empresarios a aumentarle a la gente su salario y sobre todo homologarlo? Pues no hay necesidad de que una persona que se dedica a la caña gane menos que una persona que se dedica al área de servicios, por ejemplo.
Sí, bueno, definitivamente ahí, como decís, hay un desbalance, ¿verdad? Cuando vemos cuánto gana un funcionario público, todas las prestaciones que tiene, y cuando te vas al otro lado y ves el trabajador común, ¿verdad? El salario tan poco que recibe, tomando en cuenta el costo de la canasta básica también, pues sí, definitivamente hay un desbalance, ¿verdad? Es injusticia realmente. Ahora, yo creo que es de parte de los empresarios falta de voluntad, y volvemos al tema, no es que no se pueda, creo yo, ¿verdad? No soy empresaria, pero creo yo que sí se puede pues aprobar un salario mínimo más justo, más digno para las personas. ¿Cuánto debería de ser el salario mínimo en nuestro país? Yo creo que tiene que analizarse y debe ser de acuerdo al costo de la canasta básica. Y bueno, no hace mucho hablaba yo con un experto y me decía, mire, es que 400, incluso hasta $500 no es suficiente para todos los gastos. Si hablas de educación, de salud, recreación también, porque es importante para tu salud mental, entonces no alcanza realmente. Yo creo que debe hacerse un análisis bien profundo. Creo que el que se ha hecho no es el adecuado, lo veo muy superficial, y de allí el hecho que volvió pues nuevamente, ¿verdad?, al Consejo del Salario Mínimo y todavía se sigue discutiendo. Yo creo que falta de voluntad de parte de los empresarios. Hay intereses, pues obviamente un empresario, creo yo, no quiere perder, o sea, quiere que sus ganancias aumenten, pero no pues que sus ingresos se vengan abajo. Yo creo que ahí debería de tomar conciencia los empresarios, creo yo, para poder hacer un salario mínimo más digno, más equitativo, y que el ciudadano que gana tan poco pueda en algún momento ganar un poquito más. No te hablo de quizás equipararlo con un diputado, ¿verdad? Sí, pero sí que sea un salario que pues te cubra tus necesidades y que de alguna manera te ayude a que tu calidad de vida vaya mejorando cada día. Ese es el objetivo. Paralelamente a las injusticias laborales en nuestro país, pues se da otra problemática, que es la evasión y la elusión fiscal. ¿Qué debe de hacer nuestro gobierno? Se está analizando una propuesta para lograr que el proceso o el cobro que hace el Ministerio de Hacienda para ciertos tributos pues se haga inmediato y no tenga que llegar a recursos a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que finalmente pues pasan 10, 15 años los casos ahí, bloqueando la devolución de ese dinero, por decirlo así. Ya brevemente, Claudia, porque ya estamos a punto de finalizar, ¿qué debe de hacer nuestro gobierno, nosotros como población, para lograr reducir estos niveles de evasión fiscal y elusión? Ese es un tema bien importante también, hablando del financiamiento del desarrollo del país. Es necesario tener los recursos, obviamente, y también es una herramienta para la redistribución de la riqueza en el país. Creo que las reformas que se han venido haciendo han tratado de incrementar la recaudación, sin embargo, parece que no es suficiente, pero hay un entrampe político y siempre en la clave de la polarización política, falta de confianza en el gobierno, por un lado, que expresan los empresarios, y el gobierno expresa falta de voluntad también por parte de la clase política. Digamos que parece que es el mismo tipo de conflicto que el tema del salario mínimo. Es decir, hay intereses, obviamente hay intereses, pero creo que al gobierno le ha faltado liderazgo político de verdad, de estadistas, ¿verdad? No solo crear más polarización o crear una discusión alrededor de son buenos y son malos. La sociedad no puede prescindir del Estado y no puede prescindir de los empresarios tampoco. Entonces creo que decisiones como el salario mínimo o hasta dónde se va a combatir la ilusión, la evasión, qué impuestos y cuánto se tiene que pagar y quién lo tiene que pagar, en qué medida, son discusiones que deben tomarse en términos de diálogo, en términos de visión de un país que queremos todos, y por supuesto van a haber intereses encontrados, pero debe haber un liderazgo político que sea capaz de mediar esos intereses y no polarizar aún más esas discusiones, porque obviamente un trabajador va a querer ganar más y un empresario va a querer pagar menos, el gobierno va a querer recaudar más y los empresarios van a querer pagar menos. Siempre hay una lucha, ¿no? Siempre hay una lucha, pero deben mediarse esas discusiones de una manera con liderazgo político. Ok, quiero agradecerle a ambas por participar en este espacio y esperamos que usted como población que haya podido
escuchar este análisis legislativo que se ha realizado en torno al uso de los fondos públicos sobre temas importantes como el salario mínimo, la elusión y evasión fiscal, pues logre tener una opinión propia sobre el mismo y no se deje llevar también por el show mediático que se genera sobre ciertos temas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche de miércoles. Los esperamos la próxima semana. Vamos con más información con Alejandra Bárcenas.